Siempre, siempre, siempre bienvenidos a estos cuestionarios y desafíos bíblicos, como a ustedes les gusta. Son 50 preguntas muy difíciles de la Biblia. ¡Comencemos! ¿A qué época bíblica perteneció Ahod? ¿A la apostólica, B, a la de los reyes o C, a los jueces? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Ahod perteneció a la época de los jueces. Jueces 3 del 12 al 30 lo menciona. Siguiente pregunta. Nombre del rey que Ahod asesinó enterrándole hasta la empuñadura y sacarle su estiércol. A Sacmar, B, Eglón o C, Tabor. Y la respuesta es la B. Su nombre era el rey Eglón. Jueces 3 del 12 al 30 lo mencionan. Tercera pregunta. ¿Quién fue Zorobabel? A, un gobernador de Judá, B, un sacerdote de Israel o C, un capitán de Babilonia. Si respondiste la A, estás en lo cierto. Fue gobernador de Judá, lo dice Ageo capítulo 1, versículo 14. Siguiente pregunta. Además de Zorobabel y otros líderes judíos, ¿quién más ayudó a reedificar los cimientos del templo? ¿Los levitas, los sacerdotes o A y B son ciertas? Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es C, A y B son ciertas. También los levitas y los sacerdotes. Esdras 3, versículo número 8. Siguiente pregunta. ¿Con cuál nombre comienza la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo? A, con Moisés, B, con Abraham o C, con Adán. Y la respuesta es la B, comienza con Abraham. Mateo capítulo 1, versículo número 2 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres son nombradas en la genealogía de Jesús según Mateo? A, 4, B, 2 o C, 5. Vamos a ver y la respuesta es la C, 5 mujeres en total nombradas en la genealogía de Jesús. Mateo 1 del 1 al 16. Siguiente pregunta. Los nombres de estas 5 mujeres son María, Ruth, Betsabé, Rahab y A, Tamar, B, Sara o C, Mical. A ver si respondiste A, Tamar, es una respuesta correcta. Mateo 1 del 1 al 16. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra anatema en la Biblia? A, maldito, B, sacrificio o C, A y B son ciertas. Vamos a ver y la respuesta es C, A y B son ciertas. Significa maldito y sacrificio, dependiendo del contexto. Josué 6:18 y Gálatas 1:9 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces aparece la palabra Apocalipsis en la Biblia? A, 7 veces, B, 0 veces o C, 10 veces. La respuesta es 0 veces. De hecho, la palabra Apocalipsis se traduce como revelaciones. Las revelaciones del Señor al apóstol Juan. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor? Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿En Primero de Reyes, en Daniel o en Malaquías? Y la respuesta es la C. Esto lo dice el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo número 6. Siguiente pregunta. De estos 3 libros, ¿cuál no es considerado un profeta mayor? A, Jonás, B, Ezequiel o C, Lamentaciones. Y la respuesta es la A. Jonás no es considerado un profeta mayor. Jonás tan solo tiene 4 capítulos. Siguiente pregunta. Cuando el ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, A, séptimo, B, quinto o C, sexto. Y la respuesta es la B. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, lo dice Juan en Apocalipsis 9:1. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Juan con el librito que le entregó el ángel del Apocalipsis? A, se lo comió, B, lo selló o C, lo escondió. Vamos a ver y la respuesta es la A. Se lo comió. Apocalipsis 10, versículos del 10 al 11. Siguiente pregunta. ¿Cuál apóstol se presenta a sí mismo en sus cartas como el anciano? A, Pablo, B, Pedro o C, el apóstol Juan. Vamos a ver y la respuesta es la C, el apóstol Juan. Lo dice en la segunda y la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿A quién dirigió el apóstol Juan su segunda carta? ¿A los expatriados, a la señora elegida o a los cristianos en Creta?
Literalmente dice segunda carta de Juan 1:1 que a la señora elegida y a sus hijos. Siguiente pregunta. ¿A quién dirigió el apóstol Juan su tercera carta? ¿A Demetrio, a Gallo o a Aquila? La respuesta es la B, dirigida a Gallo. Tercera carta de Juan 1:1 lo menciona. Y siguiente pregunta. ¿Dónde es mencionada por única vez en la Biblia una mujer llamada Claudia? ¿En segunda carta a Timoteo, en los Filipenses o en los Hechos? Y la respuesta es la A. Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo sobre Claudia, 4:21 exactamente, capítulo 4, versículo 21. Siguiente pregunta. ¿Quién desamparó al apóstol Pablo y volvió a amar el mundo? A Tíquico, B. Demas o C. Prisca. Pues el apóstol Pablo le cuenta a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 4:10 que Demas lo había desamparado y había vuelto a amar el mundo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos censos en total fueron realizados en el Antiguo Testamento? A3, B4 o C5. Y en total fueron 5 censos, 3 de Moisés, 1 de David y Esdras y Nehemías mencionan otro censo. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro se mencionan los censos que hizo Moisés? A en Números, B en Éxodo o C en Deuteronomio. Pues los 3 censos que hizo Moisés son mencionados en el libro de Números, Números capítulo 1, 2 y capítulo 26. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Falso o verdadero? El tercer censo de Moisés fue realizado en los campos de Moab. A falso, B verdadero o C no sabes, no responde. Terminó el tiempo y esto es totalmente verdadero. En los campos de Moab, lo dice Números 26 del 1 al 3 y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad en la que Pablo predicó en su primer viaje misionero? A Salamina, B Antioquía o C Iconio. Y la respuesta es en Salamina. Fue la primera ciudad que predicó en su primer viaje misionero, Hechos 13:5. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Bar Jesús en la Biblia? A un mago, B un falso profeta o C A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es C. A y B son ciertas. Fue un mago y falso profeta, lo dice Hechos 13, versículo 6. Y vamos con la penúltima pregunta. ¿Dónde dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas? A en Juan, B en Lucas o C A y B son ciertas. Y esto lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículo número 12. Y vamos con la pregunta 25, última pregunta. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? A, su vanagloria, B, el conocimiento o C, la hipocresía. Y la respuesta es, la hipocresía es la levadura de los fariseos, hay que cuidarnos de ella, dice el Señor en Lucas 12:1. Y a de estas, ¿cuál sería la mejor definición para homilética? A, el arte de predicar, B, la ciencia de predicar o C, A y B son ciertas. No, el tiempo y la respuesta es C, A y B son ciertas. La mejor definición para homilética es que es el arte y la ciencia de predicar. Hechos 2, 14 al 42 nos da ejemplo de ello. Siguiente, la palabra homilética proviene del griego homiléticos, que significa reunión y exposición, conversación o estudio. La respuesta es muy bien, significa reunión y conversación. Lucas 2, 46 al 47 nos da ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de definir la palabra teología? A, ciencia que trata de Dios, B, arte que estudia a Dios o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta es la A, es la ciencia que trata de Dios. Por ejemplo, Job en sus 42 capítulos nos da mucha idea de quién es ese Dios. Siguiente pregunta, ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo? A, unciología, B, heptanología o C, neumatología. Si respondiste la C, muy bien, correctamente. La neumatología estudia al Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estudia la escatología? A, la raíz de la Biblia, B, el fin de los tiempos o C, la ley y la gracia.
Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. La escatología estudia el fin de los tiempos. Apocalipsis es un gran ejemplo de ello. Siguiente oportunidad. ¿Cómo se le llama al hecho de hacer defensa, por ejemplo, del evangelio? A, apostasía, B, oligarquía o C, apología. Cuando tú presentas defensa y del evangelio también se le llama apología, es lo que estás haciendo. Primera carta de Pedro 3:15 nos insta a hacer apología. Siguiente pregunta, ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio de la salvación? ¿Soteriología, cristología o bibliología? Vamos a ver y la respuesta es muy bien. La soteriología se dedica al estudio de la salvación. Por ejemplo, los 4 evangelios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los estudios a las narraciones bíblicas sobre el origen del universo? A, Epifanía, B, el Génesis o C, cosmogonía. Pues los estudiosos dicen que las narraciones bíblicas sobre el origen del universo son cosmogonía. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la o las doctrinas filosóficas que afirman que todo es Dios? A, el pluralismo, B, el panteísmo o C y B son ciertas. Vamos, la respuesta es muy bien. El panteísmo afirma que todo en el universo es Dios. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno solo, el verdadero. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, podemos afirmar que los cristianos somos teístas, politeístas o monoteístas. Y la respuesta es muy bien, monoteístas, es decir, tenemos un solo Dios. Juan 10:30, Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Siguiente, ¿cómo se llaman a las apariciones de Dios o seres espirituales ante las personas? A, teofanía, B, transfiguración o C, angeología. Pues a esto se le conoce como teofanías. Por ejemplo, en Daniel 3 encontramos los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego y apareció un cuarto ser para cuidarlos. Siguiente, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? A, en 4, B, en 3 o C, en 2 idiomas. Pues la evidencia textual dice que fue escrita en 3 idiomas. Unos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y vamos con la siguiente pregunta. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, caldeo o sumerio. Y la respuesta es, pero perfecto, se escribió en hebreo, arameo y griego. Marcos 5:41, por ejemplo, Jesús utiliza unas palabras en arameo. Siguiente pregunta, ¿qué es la eclesiología? A, el estudio de Eclesiastés, B, la ciencia del arameo o C, el estudio de la iglesia. La respuesta es la C, es el estudio de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sobre todo lo encontramos en las epístolas o las cartas. Siguiente pregunta. ¿A qué hace referencia la palabra hebrea Teilim? A salvación, B, a los salmos o C, a Jesucristo. La respuesta es salmos. De hecho, se dice que Teilim en hebreo significa salmos. Son 150 capitulazos. Siguiente pregunta. La Biblia contiene antropología. ¿Qué estudia la antropología? A, la naturaleza, B, al ser humano o C, a todo ser vivo. Si respondiste al ser humano, estás en lo cierto. Es el estudio del ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos antropología. Siguiente pregunta. ¿Dónde es mencionada por única vez en la Biblia a una mujer llamada Claudia? ¿En la segunda carta a Timoteo, en Filipenses o en los Hechos? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Pablo la menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21 exactamente. Siguiente oportunidad. ¿Qué significa la palabra anatema mencionada en la Biblia? A, diosa griega, B, maldición o C, A y B son ciertas. Pues la palabra anatema, exactamente en el contexto de Gálatas 1:9, significa B, maldición. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? A, interpretar, B, esclarecer o C, A y B son ciertas. Y la palabra hermenéutica significa C, A y B son ciertas, es decir, interpretar y esclarecer. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios 14:26 nos insta a escudriñar las escrituras. Siguiente, de estos tipos de sermón, ¿cuál es el más utilizado actualmente? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual.
Pues el sermón más utilizado actualmente es el sermón temático, es decir, cuando se habla de temas, es decir, vamos a hablar del amor, del perdón, de la fe, etc. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo de sermón por excelencia, ya que no da espacio para descontextualizar? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual. Y la respuesta es muy bien, el sermón expositivo, porque vas exponiendo, como dice la palabra, verso a verso, palabra tras palabra. La segunda carta de Pedro nos da ejemplo de ello. ¿Y qué es el Armagedón en la Biblia? A, un lugar, B, una guerra o C, un ángel. A ver, exactamente, la Biblia dice que el Armagedón es un lugar, de hecho es una palabra en hebreo. Apocalipsis 16:16 lo menciona por única vez. Siguiente pregunta, ¿la Biblia contiene palabras suaves o decorosas que sustituyen a otras más fuertes? ¿Cómo se les llama? ¿Hipérbole, metáfora o eufemismo? Pues a esta figura literaria se le llama eufemismo. Primer libro de Samuel 24:3 da ejemplo de ello. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con este texto. La expresión cubrir los pies es un eufemismo en la Biblia. ¿Pero qué significa? A, defecar, B, lavarse los pies o C, cortarse las uñas. Como es un eufemismo, cubrir los pies, como lo hizo el rey Saúl en 1 de Samuel 24:3, significa que fue a defecar en una cueva. Última pregunta. ¿Quién fue enviado por el apóstol Pablo a Éfeso? A, Onesíforo, B, Trófimo o C, Tíquico. Muy bien, Tíquico fue enviado por Pablo a Éfeso, segunda carta a Timoteo 4:12, lo menciona y alabanzas a nuestro buen Dios por su hermosa y poderosa palabra. Y vamos con una pregunta bonus, la infaltable pregunta bonus. Responde esta en los comentarios, en esta no te daremos opciones, así que responde. ¿Cuál es el libro considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Ya puedes responder y recuerda que tenemos también un canal preciosísimo para niños llamado Cristo al Comando Kids, con diferentes personajes, aventuras y enseñanzas 100% bíblicas, 100% sanas, 100% cristianas para nuestros niños. Y también tenemos un canal aquí en YouTube llamado El Pan Diario, donde leemos la Biblia todos los días, subimos devocionales, noticiero cristiano y muchas cosas más. Recuerda, Cristo al Comando Kids y El Pan Diario en YouTube. Recuerda que también tenemos nuestras redes sociales, en todas, en Facebook, en Instagram y en TikTok nos puedes encontrar como Cristo al Comando.